Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Hugo Dolmech Urra, señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott, señor Ministro de la Corte Suprema, don Carl Miller, señor Exministro de la Corte Suprema, don Juan Araya, señores Ministros del Tribunal Constitucional, señor Antonio Carlos Pereira, nuestro docente invitado, señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, José Francisco García, directivos, académicos, alumnos, señoras y señores. En el marco del proceso constante de la Corte Suprema de generar y compartir conocimiento y reflexiones, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a la charla denominada La importancia de la jurisdicción en un Estado democrático de derecho, en especial a nuestro invitado de hoy, el profesor español Antonio Pereira. Antonio Carlos Pereira Menaut nació en Santiago de Compostela, España, y es catedrático especializado en Derecho Constitucional. Ha investigado en temas como el proceso de la constitucionalización de la Unión Europea, teoría política, teoría constitucional, constitucionalismo comparado, federalismo y también las autonomías. Como acto inicial de esta charla, dejo con ustedes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Hugo Dolmech. A minutos de escuchar a un académico de primer nivel como nuestro invitado. Agradezco asimismo la presencia de quienes asisten a este acto, dando respuesta a la convocatoria que hemos hecho llegar, y sean todos conferencistas y muy bienvenidos a este salón de honor de la Corte Suprema de Chile. Los antecedentes curriculares de nuestro invitado los han ya dicho nuestro maestro de ceremonias. Por lo tanto, me limitaré a lo que estimamos va a ser el tema. El tema que hoy nos convoca es la importancia de la función jurisdiccional en un Estado democrático de derecho, que por cierto está íntimamente unido a las materias que ocupan al profesor Pereira. Teoría constitucional y política, y cómo juega uno de los pilares de la República en un sistema democrático, el Poder Judicial y su función. Y no es porque estemos donde estamos, ni menos porque nos convenga o nos satisfaga a nosotros. Pero la jurisdicción, como mecanismo para resolver conflictos y como control del poder del Estado, el que de otro modo tal vez sería incontrolable, es uno de los asuntos de la más alta importancia en una democracia. ¿Cuál es esa relevancia de la función jurisdiccional en un Estado de derecho democrático? Por cierto que su respuesta se puede abordar desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, según sea el órgano que ejerce la jurisdicción, cuál sea la estructura de éste o la forma en que se relaciona con otras instituciones. Ellas, estas, entre otros múltiples prismas. Tradicionalmente, la función jurisdiccional en los estados está a cargo de un poder autónomo, como par y contrapeso de los otros poderes en un sentido clásico: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Así, sin ir muy lejos, en Chile se puede identificar claramente estos poderes del Estado, encontrándonos hoy, por ejemplo, en el edificio que alberga a la Corte Suprema, como máximo órgano encargado de la jurisdicción en el territorio nacional, frente a la sede en Santiago del Congreso Nacional y a unas par de cuadras del Palacio de la Moneda. No se ha escuchado nada hoy, ¿o no? El dueño de casa. Y eso que soy el dueño de casa, ¿cómo sería si fuera invitado? ¿Han escuchado algo atrás o no?
No escucharon, pero no están en condiciones de oír más lata. Sigo. Los límites y definiciones tradicionales del poder en el Estado moderno, sin embargo, están quedando atrás. En nuestro país, si bien nadie razonablemente pondría en duda la independencia, autonomía e imparcialidad de la judicatura, características y requisitos esenciales de la existencia de una democracia y garantía del respeto a los derechos fundamentales, sería un error imaginar al Poder Judicial como una isla respecto de los otros poderes. El Poder Judicial chileno se relaciona constantemente con el Ejecutivo y el Legislativo, ya sea en el nombramiento de sus integrantes, aportando con su opinión en la discusión de iniciativas legales, cuando el Congreso Nacional lo requiere, o en la discusión de su presupuesto, por nombrar algunos ejemplos, actuando coordinada y cooperativamente entre unos y otros. Controles recíprocos, además. La función propiamente jurisdiccional, sin embargo, se ejerce por todos los jueces y tribunales en forma independiente y no pocas veces asegurando los derechos de las personas frente al actuar de la administración del Estado, controlándola, morigerando sus excesos o haciéndola responsable del daño que ha causado, protegiéndolos a través de acciones constitucionales de emergencia, como el recurso de protección o el de amparo, o de acciones ordinarias como la demanda de indemnización de perjuicios que se reclama por falta de servicio u otras razones. Es imprescindible contar con un poder judicial como este, insisto, autónomo, independiente e imparcial, para evitar la arbitrariedad del poder y su ejercicio autoritario, encontrándose lejos, felizmente, ya los tiempos de las monarquías absolutas en que el soberano podía afirmar el Estado soy yo, por ejemplo, o bien de las dictaduras modernas o relativamente modernas, de todo orden, que no rendían cuenta a nadie. Desde otro punto de vista, también impacta en la visión del Estado y sus poderes la creación de organismos internacionales que superan barreras territoriales y sistémicas o tradiciones jurídicas. Así, para el caso de nuestro país, la adscripción a la Organización de los Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el caso de España, la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo mismo ocurre a nivel mundial con la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Justicia y la Corte Penal Internacional, aspectos que probablemente, no lo sé, abordará nuestro conferencista. Todos estos interesantes puntos plantean desafíos para el mundo actual y obligan a replantearse las teorías clásicas sobre división y atribución de funciones. Pero, sea que la discusión se refiera a jurisdicciones estatales o supranacionales o a otros aspectos del tema, una cosa es clara. La función jurisdiccional, debidamente ejercida con todas las garantías para asegurar a los justiciables el respeto por sus derechos y como forma de control del poder estatal, es un pilar fundamental y necesario de la democracia y del Estado de Derecho. Para finalizar, y sin más preámbulos, invito al profesor Pereira a entregarnos su conferencia y a todos los asistentes a escucharlo con atención, para luego, en nuestras casas o en nuestras oficinas, reflexionar sobre su contenido. Bienvenido, profesor, muchas gracias. Le entrego entonces el podio que le corresponde. Gracias. Bueno, si tengo espacio suficiente para los papeles, prefiero aquí. Buenas tardes, señor presidente de la Corte Suprema, señor presidente del Tribunal Constitucional, ministros, señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, señoras y señores, todos, estoy muy contento de estar en la Corte Suprema, que yo llevo unas 20 visitas a Chile, pero es la primera vez que vengo a la Corte Suprema. Es una casualidad, porque, por ejemplo, he estado muchas veces más en el Tribunal Constitucional. No es nada deliberado, pero el hecho es que es así.
Y la verdad es que yo no soy juez, pero durante 6 meses, hace muchos años, trabajé como magistrado. Magistrado es un rango de juez en España, que yo no lo distingo bien, pero el caso que se llamaba magistrado, ¿no? Al menos magistrado viene de magis en latín, que es más, y no de minus, que es menos, ¿no? Pero serví como 6 meses de magistrado suplente en el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma, de la región. Son los tribunales que están inmediatamente por debajo del Tribunal Supremo. Para mí fue una experiencia excelente, pero como yo soy funcionario público con dedicación a tiempo completo en la universidad, pues eso no pudo ser más que un periodo muy cortito, durante el cual efectué la suplencia. Pero la verdad es que me quedé con las ganas de seguir trabajando en eso, porque yo estuve en una sala de lo contencioso administrativo y allí me daba cuenta, por ejemplo, de si la Constitución española es normativa directa, como decimos en España, o no. Ahórrense los libros, pasen aquí una semana y ya lo ven, ¿no? Ahórrense los libros, no, que yo soy profesor, ¿no? Y publico libros, ¿no? Algunos publicados en Chile también, ¿no? Pero bueno, era verdad, o sea, al cabo de solo 6 meses de estar allí, yo podía sintetizar sin mucho esfuerzo los 50 o 100 principales artículos que gobernaban el derecho público español y otras tantas sentencias, los que fuesen, ¿no? En aquel momento. La verdad es que a mí me dio la sensación de que ser juez era la culminación de la carrera del jurista. O sea, la carrera del jurista no culmina en ser profesor, como yo. No es que tire piedras contra mi tejado, sino que el derecho es una ciencia práctica en el sentido de Aristóteles y de Cicerón, ¿no? Es una ciencia de ese tipo, y decía Aristóteles, lo que hay que hacer haciéndolo, hay que aprenderlo sabiéndolo, ¿no? Parece un trabalenguas que también depende de la traducción española, pero bueno, es lo que efectivamente sucede con ramas de la ciencia como es la jurídica, que no es la lógica o la astronomía u otras por el estilo, por supuesto, muy respetables. Me pareció que la culminación de la carrera del jurista era ser juez. Y bueno, pues no pude continuar compatibilizando aquello porque era una situación temporal. Dejó una huella que no se borró nunca en mí. Al mismo tiempo, tengo la sensación de que muchos jueces se preocupan poco por las teorías. O sea, que yo soy un teórico. Nunca he litigado de abogado, nunca hice nada práctico en mi vida, ¿no? Más que casarme, y todas las cosas prácticas las hace mi mujer, ¿no? Pero nosotros pecamos de teóricos y muchos jueces en España, y aquí no lo sé, y muchos abogados también, pecan de prácticos. De manera que a veces uno le pregunta cuestiones teóricas que ellos están viviendo y no las saben expresar. Expresar como las expresaría un profesor, quiero decir, ¿no? Esto ya me había ocurrido. Por ejemplo, una vez en Estados Unidos estaba yo haciendo un trabajo donde comparaba si la Constitución americana era la norma de normas en el sentido español o no lo era, y cómo se relacionaba la Constitución americana con el resto del derecho no constitucional americano. Entonces me costaba Dios y ayuda, porque no sabían responderme. No porque fueran tontos, sino primero, los norteamericanos no son teóricos, en general, ¿no? Como los ingleses, no son teóricos. Segundo, yo pude hablar con varios jueces. Afortunadamente hablé con un juez que había nacido y había estudiado Derecho en Puerto Rico, o sea, Derecho español, Código Civil español, después ciudadano americano, pues estaba en un tribunal de nivel federal, en la zona de Boston y Yale. Y este me iluminó un poco más, pero me iluminó porque tenía los dos elementos de juicio. El elemento del que estudió un derecho más teórico, en español, en una facultad en San Juan de Puerto Rico, y luego la praxis de juez norteamericano, ¿no? Pero yo creo que sería estupendo que fuésemos capaces de tender algún puente entre todo lo que ustedes saben por la vida misma, y lo saben mejor que nosotros, y lo que nosotros teorizamos, interpretamos o reinterpretamos, ¿no? Sería estupendo que pudiéramos tender algún puente en ese sentido, y a mí me parece que una sesión como esta pues podría orientarse en ese sentido.
el tema que nos ocupa es la judicatura en un sistema democrático. Bueno, pues esto es muy interesante, podemos repetir las verdades oficiales, al menos en España. Me olvidé de decir que me parece que España y Chile cada vez se parecen menos últimamente, en muchas cuestiones jurídicas, políticas y económicas. Por tanto, es muy posible que yo diga cosas que no tengan aplicación aquí. Ustedes tendrán que filtrar y saber cuándo sirve y cuándo no. Y no es solamente una cuestión de nombres, claro está, los nombres también son diferentes, ¿no? Pero, aparte de eso, lo que serían verdades oficiales en España, ante la pregunta ¿qué debe hacer la judicatura en una democracia constitucional? Las respuestas oficiales serían pocas y de las que ya sabemos y nos las podemos ahorrar, ¿no? Pues la judicatura es muy importante, la Constitución de 1978, la separación de poderes, cosas son todas ellas correctas, ¿no? Ninguna es falsa, ¿no? Pero que nos dejan en el terreno de las verdades oficiales y no pasamos un poco más allá. Aunque sea desde mi punto de vista teórico, escribí un pequeño artículo sobre el judicialismo, que después se republicó en varios libros míos. Y también escribí un librito sobre el Estado de Derecho y varios artículos sobre el Estado de Derecho, especialmente comparando el modelo inglés, que no es igual al americano, rule of law, es parecido pero no es igual, con el principal de los modelos europeos continentales, que es el Estado de Derecho alemán, del cual tomamos hasta el nombre, Estado de Derecho. Perdón. Tengo que estar bebiendo agua con frecuencia porque yo vivo en el mar y en Santiago es una ciudad muy seca y entonces siempre me pasa así. Ya llevo muchas visitas y pues, tengo que pedirles disculpas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que cuando uno rascaba un poco más, claro está que hay más cosas que decir. Por ejemplo, yo señalaría como aspectos más importantes, o sea, lo menos importante es lo que sale en las portadas de los libros o en los preámbulos de la Constitución. Lo más importante es qué hace el juez en un sistema democrático cuando la Constitución es normativa directa. Claro, esto ya introduce una variante, no siempre lo es. Y la tradición francesa es que la Constitución no fuese normativa directa, directamente aplicable. No sé qué expresión usan ustedes aquí. Normativa directa es la española. Claro, pues en la tradición francesa no lo era. En España, como un gran descubrimiento con la Constitución del 78, pasamos a una Constitución normativa directa, que obliga a todos los poderes públicos del momento de su promulgación, aunque no haya ninguna ley que la desarrolle. Bueno, ¿qué sucede en la práctica? Primero, la introducción de un tribunal constitucional aparte del Poder Judicial, porque está incluso físicamente aparte. Incluso en la Constitución deliberadamente lo pusieron muy lejos del Poder Judicial. No es así en Alemania, donde el Tribunal Constitucional forma parte del Poder Judicial. Pero, bueno, la introducción de un Tribunal Constitucional especializado para los asuntos constitucionales, caramba, hace pensar que no todos somos jueces constitucionales por igual, ¿no? O sea, la Constitución obliga a todos los poderes públicos, un aspecto muy importante, los obliga inmediatamente, ¿vale? Entonces, ¿para qué necesitamos un tribunal constitucional fuera del Poder Judicial? En el caso español, ¿no? Porque además, tengan en cuenta que en España el recurso de amparo, que es más o menos equivalente al de protección, es un monopolio del Tribunal Constitucional, que aquí, que yo sepa, el de protección no lo es, ¿no? Pero luego viene el segundo aspecto. Muy bien, la Constitución es normativa directa y es toda ella directamente vinculante para todos los poderes públicos, por lo tanto también para los jueces ordinarios, claro. En cierta manera podríamos decir, y al menos yo lo sostengo, que en el derecho español, aunque el nombre Tribunal Constitucional y las funciones del Tribunal Constitucional se reserven para el Tribunal Constitucional, jueces ordinarios somos todos. Yo no lo soy ahora, pero todos. Todos somos jueces constitucionales. No hay jueces anticonstitucionales, preconstitucionales, postconstitucionales, ¿no? Jueces constitucionales somos todos. Bien, pero luego pues damos un paso más adelante en la exploración de la realidad. Entonces nos encontramos con la Constitución normativa directa, vincula a todos, al Tribunal Constitucional, a todos los poderes públicos,
Pero resulta que uno se pone a leer con lupa la Constitución, que además es relativamente larga, como la de ustedes quizá. Tiene 169 artículos y algunas disposiciones, pero considerando no solo el número, sino la extensión, es por ahí como la de ustedes, ¿no? Bueno, entonces resulta que hay bastantes artículos que se remiten a futuras leyes, con lo cual atan la mano del juez, mientras no haya esa ley, claro. Es como desdecirse de lo anterior. La Constitución normativa directa obliga a todos los poderes públicos, sí, pero mientras el legislador no haga una ley, ¿no? Luego hay otras partes de la Constitución en las cuales se trata, pues, del funcionamiento interno de los grandes órganos constitucionales. Ahí normalmente no van a entrar mucho los jueces de ningún nivel. En particular, sucede eso en España con una cuestión conflictiva que son los derechos sociales. Creo recordar que ustedes no tienen derechos sociales en su Constitución y tienen el derecho de propiedad muy importante, ¿no? Que en cambio para nosotros está destronado. Ahora no está ante los derechos de primer nivel, está ante los de segunda división A, o así suponiendo, ¿no?, que haya varias divisiones. Pero tenemos una lista de derechos sociales muy larga para el año 78, pues hoy no sería tan larga porque sabe Dios que pondrían ahí derecho a la alimentación y así, ¿no? Pero larga para el año 78, en la cual figura, por ejemplo, el derecho a la vivienda, figura también el derecho a un puesto de trabajo, redactado de dos maneras distintas en dos artículos distintos. En uno es un mandato al legislador y en otro es una proclamación de un derecho. Sí, pero tenemos un interesante artículo, que es el 53.2, que es un artículo que desactiva muchas de las cosas que la Constitución promete. Bueno, esta es una técnica que yo no le encuentro nada recomendable, ¿no? Decir aquí prometo esto, esto y esto. Pero ahora lo desactivo porque le pongo unas condiciones que no se van a cumplir. Para consuelo de los españoles, porque digo de los españoles porque la Constitución emplea esa técnica que aquí creo que no se emplea. Primero, ya no se prometen esas cosas, o sea que ya no hay tanto que desactivar. La Carta Europea de Derechos hace algo así. Sus últimos artículos desactivan mucho de lo que prometen los anteriores. Tengo entendido que en el caso de la Carta Europea, que en realidad no tiene, pues, tantas promesas, se debió sobre todo a la presión de los ingleses. Y tengo entendido que en Chile los ingleses caen bastante bien, España caen mal, son los enemigos de España, tienen el Peñón de Gibraltar. Bueno, yo lamento decir que soy anglófilo y americanófilo y los derechos que me gustan a mí son el romano y el de common law, pero bueno, soy una rara avis en España, casi nadie comparte esos planteamientos. Pero bien, los pérfidos ingleses era una manera de llamar a Inglaterra, la pérfida Albión, ¿no? Bien, pues en el planteamiento anglosajón se supone que toda ley que se hace es para aplicar y no tiene sentido prometer cosas que después pueden generar expectativas falsas y a lo mejor va uno al juez y no le acoge la demanda, porque no. Entonces ellos lo hicieron no solamente porque en realidad no querían la integración tan profunda en la Unión Europea, esto es indiscutible, no la han querido nunca a partir del año 90 o así, del Tratado de Maastricht, ¿cierto? Aparte de eso, es que son buenos juristas, no son los únicos, son muy buenos juristas los italianos, por ejemplo, ¿no? Pero ellos en ese punto no querían bromas, o sea, lo que se prometa aquí hay que estar preparado un día para responder por ello, y si no, pues es mejor no ponerlo. Entonces acudieron a esa técnica que es muy fea de cara al pueblo soberano, ¿no? Que me están diciendo derecho a la vivienda, ¿no? Pero luego, al final, el artículo, en nuestro caso el 53.2, desactiva el derecho a la vivienda. Entonces, primero, ¿la Constitución es normativa directa o no? Y si lo es, ¿en todo? ¿O necesita mediación del legislador? Esto, aunque la Constitución se proclamase directa, normativa directa toda, de la cabeza a los pies, como la norteamericana, que como no dice una palabra sobre eso, es normativa directa. Ellos no usan la expresión normativa directa, sino que es directamente enforceable before a court of law, ¿no? Como no dice una palabra sobre eso, es toda ella para ser aplicada, no
no tienen la tradición francesa y española de constituciones retóricas, programáticas, que no se cumplirán nunca. La Constitución de Cádiz, que no sé si llegó a estar en vigor aquí en Chile algún tiempo o no, pero en España tampoco estuvo mucho, o sea que por ahí andamos. En su artículo, creo que 312, dice: los españoles serán justos y benéficos. Hombre, pues está bien, ¿no? Pero eso tiene que decirlo una Constitución. ¿Eso se podrá litigar un día ante un juez? No. Pues la Constitución norteamericana no dice nada de eso, salvo, ojo, dice unas cuestiones que se parecerían a algo en la Declaración de Independencia y en el preámbulo, ¿no? Pero no en el articulado. Entonces, este es un punto importante. ¿Estamos sometidos por la Constitución? Sí, pero tenemos sobre nosotros al Tribunal Constitucional, que en España, además, aparte del nombre, es que monopoliza el recurso de amparo. Y el recurso de amparo, para nosotros, es la principal arma en la protección de los derechos. Un derecho de primera división en España está protegido por recurso de amparo. Si no, si solo está protegido por leyes, pues ya es de primera B o de segunda A o como quieran ustedes, pero un derecho de primera división tiene recurso de amparo. Cuando un derecho no tiene ni siquiera protección por la ley, pues entonces ya está en las manos del legislador y del Poder Ejecutivo, casi exagerando como si no hubiera Constitución. Algo de esto nos está sucediendo ahora con los derechos sociales. Como saben, desde el año 2008 hay una crisis muy grande en la Unión Europea. Una crisis que, pues miren, estamos en el 2017, llevamos ya 9 años, los gobiernos dicen, estamos saliendo de la crisis, tal. Bueno, pues si estamos saliendo, pues se nota poco, ¿no? Entonces, esa es una crisis económica, pero tiene un gran impacto en algunos aspectos jurídicos. En realidad, en muchos, ¿eh? En muchos. O sea, esto está convirtiendo a Europa en un laboratorio para la humanidad, que por suerte ustedes no tienen que pasar por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, los derechos sociales se enfrentan con el primer problema, que es que hay que pagarlos. Bueno, hay que pagarlos y la Constitución española tiene un artículo introducido en el año 2011, el nuevo artículo 135, que es un artículo muy ominoso. Yo creo que es anticonstitucional. O sea, que es un artículo de la Constitución anticonstitucional. Me parece que sí, ¿eh? Bueno, es mi opinión. Probablemente no la comparta nadie en España, ¿no? Pero bueno, así le va a España, ¿no? Y entonces ese artículo dice que lo primero que tienen que hacer todas las administraciones públicas es pagar las deudas y tener equilibrio presupuestario. Lo de pagar las deudas va tan en serio que el artículo 111 advierte que si una administración pública, que puede ser desde mi universidad, que es pública, hasta una municipalidad, una región, lo que sea, no lo pone en su presupuesto, no pone la satisfacción de las deudas en su presupuesto, se entenderá incluido en el presupuesto siempre y en primer lugar. Claro, imaginen lo que representa esto para los derechos sociales, que son derechos que cuestan. Es verdad que cuestan con el dinero que hemos pagado nosotros, además en un país con impuestos altos. O sea que no nos salen gratis los derechos sociales. En España ahora hay, no muchos, pero gente que está muy bien situada en la opinión pública, neoliberales, y tienden mucho a hablar diciendo nada es gratis. ¡Gratis! Pero si un niño pequeño que nace en España está pagando una cantidad de impuestos en los pañales enorme, ¿no? ¿Cómo gratis? Podría no ser así si se trata de un inmigrante recién llegado que no ha pagado ningunos impuestos en España y aún así le dan servicio médico. Bueno, en ese caso sí, para él es gratis mientras lleve más tiempo viviendo ahí. Pero entonces los derechos sociales reciben el impacto de la crisis. Claro, entonces los derechos sociales resulta que solo están protegidos por ley. O sea, que no están protegidos. Y con referencia a los jueces, un artículo de la Constitución, la nuestra, el 53, dice: informarán la práctica legislativa, la labor judicial, informarán. ¿Qué es informar? Los tendrán en cuenta. No es más que eso. La verdad es que ya antes de la crisis el Tribunal Constitucional no había respetado la
aplicabilidad directa de los derechos sociales, con base en una cláusula técnica difícil de interpretar a primera vista, contenida ahí en el artículo 53.2, que a veces decimos de broma que es como la letra pequeña de los contratos con las compañías de seguros, ¿no? Que uno a lo mejor no los lee, ¿no? Pues, bueno, no es más pequeña esa letra ni está escondida, pero efectivamente está en el final del catálogo de los derechos, hay que ir a buscarlo y saber un poco de derecho para entenderlo, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. ¿Estamos bajo una constitución normativa directa, sí o no, o en todo? En los casos en que la Constitución no sea normativa directa, por ejemplo, el derecho al trabajo en España, ¿eso quiere decir que los jueces pueden sentirse totalmente desvinculados de la obligación de protegerlo? ¿O acaso no hay otras maneras de protegerlo distintos del recurso de amparo? O sea, primer aspecto ese. Segundo aspecto, perdón. La separación de poderes y el carácter democrático de la justicia. En España está consagrada la separación de poderes como en todo el mundo. Yo, la verdad es que nunca leí la Constitución de Indonesia, pero seguro que tiene la Constitución, que en ella está la separación de poderes allí instalada. Pero bueno, esto es como todo, eso es la primera lectura, después hay que mirar con lupa y leer bien, y leer la letra pequeña, si es que la hay. Bien, la separación de poderes no es suficiente en España. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial, que se creó con mucha ilusión, como un órgano de autogobierno de los jueces, en la práctica muchas veces está funcionando como correa de transmisión del poder político de los dos grandes partidos hacia los jueces. Pero no se acaba ahí la cuestión de la separación de poderes. La separación de poderes implica más cosas que eso. No es únicamente todos los poderes que hay en España no están en una sola mano. También es verdad eso. Pero es que a lo mejor eso no era así en las monarquías moderadas ya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que estuviesen todos en una mano, probablemente. No están todos en una mano, es verdad, pero hay que añadir algo más. Los poderes están separados no solamente por esa conveniencia de sentido común, de que nadie acumule todos los poderes, sino porque son distintos. O sea, que lo que hacen es distinto. Entonces, ¿es democratizable la justicia? Así como es democratizable en teoría la legislación. La nuestra no está nada democratizada en la práctica. Pero bueno, en teoría, ¿es democratizable la justicia? Incluso más allá del juicio por jurados. Bueno, algunos de los que estamos aquí somos profesores de universidad. ¿Es democratizable la universidad? Es que entonces somos antidemocráticos si no democratizamos la universidad. Somos por ello antidemocráticos. Yo acudo con esto a las enseñanzas de don Álvaro Dors, que fue profesor de Derecho Romano, primero en Santiago de Compostela, después en la Universidad de Navarra, muchos años, y era el romanista más famoso en España, quizá también, bueno, de los más famosos en el mundo, y ante todo una buenísima persona, un hombre fuera de lo común por su bondad y por su inteligencia. Siguiendo las huellas romanas, él siempre distinguía auctoritas y potestas. La auctoritas es el poder socialmente reconocido, perdón, la auctoritas es el saber y la potestas es el poder. Entonces, lo democratizable es la potestas. O sea, yo no tengo una parte alícuota de la sabiduría española, que por otra parte no existe, ¿no? Tampoco tengo una parte alícuota, 40 y no sé cuántos millones y moaba parte de la belleza española. No, tampoco existe. Pero sí tengo una parte alícuota de la potestas española y del dinero español, que me pertenecen a mí, no al gobierno. Pero claro, ¿qué es la jurisdicción? Pues es jurisdictio, claro, la jurisdicción bueno, es muy amplia, la jurisdicción, la adjudicación, tiene muchos aspectos, pero de acuerdo con el criterio de Dors, que no es el único también, por ejemplo, Friedrich, el alemán americano, también admitía la distinción entre autoridad y potestad. De acuerdo con la distinción autoritas-potestas, la judicatura tendría ante todo autoritas.
son personas honradas, expertas en derecho, saben derecho, pero a lo mejor no tienen potestas. Bueno, en eso se parecerían a los profesores. Pues no tenemos potestas. Todas nuestras potestas consisten en poder decirle a un estudiante váyase a la calle porque está hablando, o llegar al fin de curso y reprobarlo, ¿no? Esa es toda nuestra potesta, se acabó, ¿no? Si no, no podemos hacer más. Tenemos que llamar al decano enseguida o al rector. Entonces, ¿hasta qué punto es democratizable la judicatura? ¿Sería más justa por ser democrática? En España, en Chile no lo sé, algunas de las voces que más protestan contra la falta, el déficit democrático, la falta de democracia en la judicatura, son personas que no se preocupan mucho por la escasa democracia que hay en el legislativo y en el ejecutivo. Que en la práctica hay muy poca, cada vez menos además. Estamos en una involución hacia una especie de autoritarismo siglo XXI, posmoderno, soft y light, ¿no? No somos el único país. O sea, las leyes sobre detención de personas sin juicio en Inglaterra hace muchísimos años que son muy duras y permiten, creo que hasta 42 días tener retenida a una persona. En Francia también son durísimas. En cualquier país de Europa ahora se recorta pues, la libertad de manifestación o la de expresión pues cualquier día. Bien, entonces no es el único caso. Pero en esta situación de involución, no deja de ser curioso que se alcen voces clamando por el déficit democrático en la judicatura, que nunca será democratizable en el sentido ordinario, pero al mismo tiempo la gente parece no preocuparse tanto por el déficit democrático en el Ejecutivo o en el Legislativo. Nosotros tenemos un sistema parlamentario y usted es presidencialista. Y cualquiera está bien con tal que funcione, claro. Lo que pasa es que el sistema parlamentario corre el riesgo de que si se forman grandes partidos políticos con una fuerte disciplina de partido, pues secuestran la política ellos. Y además condicionan las elecciones, incluso eligen a los que van a ser candidatos para las futuras elecciones. Entonces, claro, en ese sentido, pues cuando nos dicen la judicatura debería democratizarse más, pues empiece por democratizar lo más democrático que sería el Parlamento. Aparte de hasta qué punto es democrático o no, la separación de poderes también nos ilustra otras cuestiones. Una, que las cosas no estén en la misma mano. Dos, que los poderes son diferentes. Entonces tienen que ser tratados de manera diferente. Otro aspecto es que en la judicatura, en un sistema judicial bajo una constitución democrática, pues todos sabemos que el juez tiene que ser un tercero imparcial. Esto no es ningún descubrimiento. Me imagino que en la época de las cavernas, cuando tenían una discusión, acudían a un tercero imparcial, ¿no? Pero pues cobró más fuerza, especialmente en Roma. Este aspecto de ser el tercero es muy interesante. Ser el tercero significa que está fuera del litigio. Es una tercera parte. Hay un autor italiano, aún vivo, que se llama Bruno Romano, que tiene varios trabajos sobre esto y un artículo titulado, tiene artículos y un libro, en este caso, que se titula Scienza giuridica senza giurista. Bueno, el título es efectista, ¿eh? Es como para despertar a cualquiera. Ciencia jurídica sin juristas. Bien, pues él habla de otras cosas que saldrán después también, pero hace mucho hincapié en que el juez tiene que ser un tercero. No solo el juez, sino el derecho tiene que ser un tercero. Como es italiano, y los italianos son muy fecundos en retórica, hablan muy bien, dicen las cosas de una manera impresionante, ¿no? Y pues acuñó unas palabras para esa terceità y no sé qué otra, que son el carácter de tercero, tercerialidad, en español, bueno, no sé, suena un poco raro. Pero él dice que el juez tiene que ser un tercero y el derecho tiene que ser un tercero. En cierto modo para el propio juez. Como ustedes saben, los jueces de Common Law decían que el derecho estaba en el pecho de los jueces
y que los jueces lo descubrían, no lo creaban. Descubrían el derecho in the breast of the judges, en el pecho de los jueces, y lo descubrían. O sea que el derecho estaba también un poco por encima del propio juez, no solo por encima de las partes. Bueno, esto es interesante, pero yo no soy filósofo y yo creo que a los juristas la filosofía no nos sienta bien, me parece a mí, pero no tengo ninguna auctoritas en ese punto y además tengo una hija profesora de filosofía del derecho, que también estuvo aquí en Chile, por cierto, que me parece que me desautorizaría y me negaría como padre. Pero en eso me apunto pues también a la corriente anglosajona. Por ejemplo, el famoso juez Holmes dice en su libro del Common Law, la vida del derecho no ha sido teoría, sino experiencia. No ha sido lógica, dice él, sino experiencia. Pero don Álvaro Dors también lo decía. El derecho es lo que dicen los jueces y tenía una visión muy histórica. No solo histórica, claro está que se puede hacer y se debe hacer una filosofía del derecho, ¿no? Pero, en definitiva, pues sacando unos aspectos muy, muy, muy importantes, el derecho sería más histórico que lógico. Don Álvaro Dors también dice que los juristas, decía, murió en el año 2004, no debemos hacer filosofía, que haremos mala filosofía. Los juristas que nos metemos a filósofos haremos mala filosofía. Yo creo que él no le pasaba así, no hacía mala filosofía, pero daba ese consejo en general, ¿no? El filósofo italiano que estoy diciendo, Bruno Romano, pues hace mucha filosofía, muy buena. Yo creo que igual el libro es un poco largo de más para lo que quiere decir, pero eso es normal entre los italianos y los españoles y demás. Pero sí que tiene argumentos. Y uno de ellos es este: el derecho tiene que estar fuera. Como yo no soy filósofo, me gusta más la historia, acudiré a un ejemplo histórico. Todo el mundo sabe, en muchos países europeos, pues había una serie de principios e instituciones jurídicas que se formaron al caer el Imperio Romano, llegan los invasores germanos y ahí se forman unos, a veces principios, a veces normas, a veces instituciones. Muy bien. Y que los podemos ver, por ejemplo, en el Código de Eurico, en el Breviario de Alarico y después en el Fuero Juzgo. El Fuero Juzgo se debió escribir hacia el siglo XI, creo. Del Fuero Juzgo pasaron a las 7 partidas, las recogió la nueva recopilación. Muchas de esas cosas viajaron a América, por cierto, ¿no? Y después, en España, en concreto, pararon, en más de un caso, entrando en el Código Civil en el siglo XIX. En el siglo XIX hay una serie de buenos códigos civiles. Pues yo personalmente no soy partidario de la codificación, pero la verdad es que si una cosa funciona, dejémosla, ¿no? Hay que ser realistas, ¿no? Si un código civil es bueno, dejémoslo, por supuesto, ¿no? Bueno, una de las razones de que fueran buenos es que tenían mucha de esta tradición que había venido desde una época incierta ante la caída del Imperio Romano, la formación de los reinos germánicos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que hubo un contenido sustantivo de derecho que a lo largo de los siglos fue transmitiéndose hasta llegar pues, hasta el siglo XIX. Y que, por ejemplo, Hernán Cortés, cuando conquista México y tiene todos los poderes, ni por un momento se le ocurre decir, hombre, voy a cambiar las 7 partidas. Se me ocurre esta tarde, voy a anular las 7 partidas aquí. No. ¿Por qué? Por esa tercereidad del derecho, que Bruno Romano explica muchísimo mejor que yo, pero no pone ejemplos, ¿no? Que me parece una mala cosa en los libros jurídicos, ¿no? El derecho es una cosa ajena también al conquistador, a Hernán Cortés, y no se atrevería a decir mañana fuera las 7 partidas. Exactamente igual que en muchos países europeos, los juristas en general, tanto abogados, comentadores, jueces, estudiaban el digesto, como decía don Álvaro Dors, como si fuera un libro sagrado, y entonces sacaban inspiración de él, pero en ningún momento se le ocurría decir, bueno, esto es una tontería, vamos mañana a empezar de nuevo, voy a hacer un digesto yo, ¿no? Bueno, lo que tiene de interés eso para nosotros ahora
es que el derecho también debería estar por encima del juez y del legislador, al menos los aspectos más importantes del derecho, que al menos en España hoy no lo están, no están, y en la Unión Europea tampoco. De una manera formalmente democrática se nos está cumpliendo aquello de quod principi placuit vigoris habet legem. Lo que place al príncipe, en este caso no es el príncipe, pues es la Comisión Europea o es el Fondo Monetario Internacional o el gobierno español, lo que place al príncipe tiene fuerza de ley y deroga lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque falta esa tercereidad, que no sé cómo se traducirá al español la palabra italiana, esa tercereidad del derecho. En una ocasión estuve con un abogado norteamericano que tenía un pleito, me parece que en Texas o en Nuevo México, sobre unas petroleras. Se había tenido que estudiar las 7 partidas en el siglo XXI. Por eso el derecho también es un poco exterior al propio juez y, por supuesto, al legislador, etcétera, y por eso llegó hasta el siglo XXI algunos fragmentos de derecho español que siguen siendo invocados por los abogados en Nuevo México y en Texas a veces, llegan hasta el siglo XXI, ¿no? Otro aspecto muy interesante de la función judicial en una democracia constitucional es qué pasa cuando estamos en una organización supraestatal y qué hace el juez. Bueno, ustedes están en el Tribunal de Costa Rica, no sé si en alguna organización supraestatal más. Nosotros tenemos por encima los tribunales de Estrasburgo, que equivale al de Costa Rica, y de Luxemburgo, que es el Tribunal Superior de la Unión Europea. La Unión Europea es difícil de clasificar, pero está a caballo entre una confederación, una federación y una organización internacional. Es una naturaleza triple, bueno, no está bien hecha esa arquitectura. Pero bueno, tiene su aspecto federal, con sus jueces, tiene su aspecto confederal y su aspecto de derecho internacional. Al amparo de este aspecto de derecho internacional, es perfectamente legal salir de la Unión Europea. Reino Unido, quien quiera, porque tiene esas 3 naturalezas en un equilibrio muy delicado, ¿no? Bien, pero ¿esto qué significa? Pues, para abreviar, el juez, en mi caso español, ¿por qué está más obligado? ¿Por la Constitución española o por la Constitución europea? No hay Constitución formal europea, pero material sí. Al menos yo defiendo que la hay, creo que sí, ¿no? El juez español, ¿por qué está más obligado? ¿Por los tratados que firma España o por las leyes y la Constitución española? ¿O por el bloque de la constitucionalidad? En España el bloque de la constitucionalidad es interno. Se refiere a las principales normas internas. No es exterior. Evidentemente tenemos muchas cosas exteriores que penetran a diario en nuestro ordenamiento jurídico y además lo cambian, lo ponen patas arriba con toda facilidad, ¿no? Bueno, me parece que aquí hay varias posturas, bueno, superadas ya las antiguas posturas del derecho internacional que había, por ejemplo, en el Reino Unido, superado el aislamiento en el que estaban ustedes, estuvo España hasta el año 78, que eran países muy aislados jurídicamente por razones muy distintas. Chile por su propia insularidad natural, España por una dictadura. Bien, superados esos aspectos, hoy estamos en un constitucionalismo multinivel. En nuestro caso, yo creo que eso no se debería discutir. Bueno, se puede discutir, faltaba más, ¿no? Pero no se debería discutir. El constitucionalismo multinivel implica fuentes del derecho multiniveles y pluralistas, claro. Y implica sentencias multinivel, legislación multinivel también, ¿no? Ejecución multinivel. El juez español, en mi caso, ¿qué debe hacer? Le llega el caso Artavia, de los que me suenan a mí de la Corte, o un equivalente.
Bueno, la verdad es que después de estudiar este asunto, yo personalmente cambié de opinión y desde hace algún tiempo creo que el juez español debe defender la Constitución española antes que los tratados. Uno, porque así trabaja menos. Hombre, no es una razón de mucho peso, ¿no? A lo mejor alguna vez puede ser que eso tenga un peso, ¿no? Pero me parece que no es suficiente, ¿no? Yo recuerdo hace, pues no sé decir, ya estaba España en la Unión Europea, pero en los primeros años muchos jueces no consideraban el derecho europeo, pero es que los abogados tampoco lo alegaban, ¿no? Pero bueno, eso fue al principio, después pues ya fue penetrando en la opinión pública jurídica y en la comunidad de juristas, ¿no? ¿Qué debe hacer? La verdad es que yo cambié de opinión en eso. Yo creo que es otra vez como la separación de poderes, otra separación de poderes. A los tratados europeos que los defienda el Tribunal de Luxemburgo y a la Constitución española que los defienda el Tribunal Constitucional Español. Cada uno está para lo que está. La filosofía de la división de poderes es más profunda que simplemente que no se acumule todo el poder aquí. Por eso decíamos que tenía que ver con esa tercereidad de Bruno Romano y otros, ¿no? Entonces, la filosofía de la división de poderes es más profunda, es cada uno a lo suyo y con sus criterios y manera de trabajar. El juez español se debe a la Constitución española y a las leyes españolas. Es verdad, y creo que aquí pasará igual, aunque ustedes no están en la Unión Europea, es verdad que hay normas extranjeras que ya no son extranjeras porque entran inmediatamente en el torrente circulatorio español y entonces son una ley. Y algunas de esas pueden estar en una situación intermedia entre la Constitución y las leyes. Y entonces no se pueden tratar como una norma extranjera porque técnicamente no lo son, además. Directamente no son una norma extranjera en el sentido técnico. Entonces, en esos casos, esto no se puede aplicar. Ahora bien, preferir el derecho elaborado fuera, que además goza de un sistema de tribunales propios para defenderlo, ¿no?, al derecho nuestro, pues eso no tiene mucho sentido. En España sucedió así y aún sucede bastante. De hecho, de los distintos tribunales de la Unión Europea, el que le presenta más batalla a la Unión Europea es el que menos espera a la gente, el alemán, ¿no? Es el más combativo contra la Unión Europea. Cuidado, combativo en el terreno de sus sentencias. De hecho, hay al menos 4 sentencias señeras del tribunal alemán, ya desde los años 70 y tantos, donde pone a la Unión Europea ahí, como dicen ustedes, se para frente a ella. Cuidado, ¿no? Aquí, Constitución alemana, esto y esto. Es curioso, ¿eh? Los jueces ingleses no eran los más rebeldes ante la integración europea. También hay otra razón. La Constitución británica, que es una constitución flexible, no escrita, no tiene dogmas jurídicos, pero tiene uno, y ese uno es la soberanía del Parlamento. Y entonces, si el Parlamento había dicho sí a la integración europea, el juez británico tiende a no cuestionar eso. Pero es muy interesante que sean precisamente los alemanes los jueces que se enfrentan más a la integración europea, porque al mismo tiempo todo el mundo sabe que Alemania es la locomotora de la integración, no cabe duda. Ni siquiera Francia lo es, o no lo es como ella. Eso será la segunda locomotora. ¿Qué debe hacer el juez español? Lo mismo que el juez alemán. ¿Por quién estás obligado? Por tu Constitución y por tus leyes. Si se trata de asuntos que han entrado directamente en el torrente circulatorio jurídico español, como una ley más, pues se tratará como una ley más. Pero sin ningún privilegio particular. Esto lo explicó el tribunal con 4 sentencias, más de 4, pero las más famosas, Solange I de 1974, fíjense. Solange II, 1986, sentencia de Maastricht, 1993, sentencia de Lisboa, 2009, que es la última así muy
poderosa. ¿Qué hacen los jueces alemanes? Dicen, la integración está bien siempre que eso sea reconducible a algún artículo de la Constitución española que lo permita. O sea, el juez de Luxemburgo no tiene un cheque en blanco para el juez alemán. Tampoco el Ejecutivo ni el Legislativo europeos, ¿no? A mí me parece que esto es correcto porque, primero, porque en los términos de la integración, el contrato que hacemos para formar esta especie de sociedad anónima llamada Europa en nuestro caso, nunca se cede todo. En el proceso de integración nunca se da un cheque en blanco. Al revés, el principio, que después muchas veces no se observa, pero en teoría nadie discute, es el principio de atribución. O sea, solo se entrega aquello que está expresamente atribuido y que es el principio contrario al de los poderes implícitos, que es aquel por el cual, aún no teniendo poderes, la Unión puede considerar que los absorbe. El principio de los poderes implícitos es una creación jurisprudencial en la Unión Europea, en la sentencia AETR del año 74, algo así. AETR en una empresa. Entonces lo que dice es que puede haber poderes que no le estén atribuidos y que sin embargo se justifica absorberlos. La verdad es que esto no es descubrir nada, porque la sentencia McCulloch norteamericana de 1819 pues también decía que podía haber poderes implícitos que no tenían ninguna base en la Constitución, claro, en la Constitución norteamericana. Por último, con el criterio que les propongo, que es considerar el derecho como una ciencia práctica, no hacer teorías y atender más a lo histórico, creo que estamos ahora ante un desafío histórico, en particular yo como profesor no tanto, pero los jueces más. Diversos autores, sobre todo italianos, dicen que estamos en una época de nihilismo jurídico. Bueno, los italianos son brillantes y a lo mejor exagerados un poco, ¿no? Pero efectivamente pues da gusto oírlos, se les entiende muy bien, son muy brillantes, muy imaginativos. Pero varios hablan de esto. Y además al final lo que importa no es que sean brillantes o no, sino hay algo de fondo en lo que dicen. En Chile ustedes dirían, estamos en una época de nihilismo jurídico. Yo diría que en España sí, en la Unión también, ¿no? Pero claro, los países no son iguales. Vittorio Possenti, por ejemplo, habla del nihilismo jurídico. Vittorio Possenti es un filósofo, lo cual es muy bueno, es una persona mucho más ilustrada que yo, pero yo creo que se le nota a los filósofos cuando hablan de derecho, pues que no pisan tierra muchas veces. Pero el otro que cité, Bruno Romano, que es muy filósofo, por la manera que tiene de escribir, ha debido de litigar, o de ser juez, o de ver casos reales. Y habla también del nihilismo jurídico. ¿Por qué se produce el nihilismo jurídico? Por el exceso de normas. Pero si estamos en una sociedad anómica, ¿por qué acude todo el mundo a los jueces para todo? En España, no sé si aquí está sucediendo. Pero los jueces encuentran ellos dirimiendo cuestiones de lo más peregrino, ¿no? Muchas cosas tonterías. ¿Por qué? Pues porque la gente se las lleva. ¿Por qué se las llevan? Porque estamos en una sociedad anómica. Anómica. Anómico quiere decir carente de normas, pero no estamos hablando por el otro lado de exceso de normas. Bueno, es que no hay contradicción. Nosotros estamos en una sociedad anómica porque estamos en una sociedad que tiene demasiadas normas. Es más, nadie podría decir así con absoluta certeza ahora, dígame usted cuál es el derecho vigente en España. Necesitaría muchísimos años, unos computadores potentísimos, porque claro, unas normas derogan a otras, luego vienen sentencias, luego no sé qué, hay otras normas que son normas programa que ordenarían hacer esto, si la norma se expande hasta donde debería expandirse, anularía otras. Entonces, solamente decir, ¿cuál es el derecho vigente en España hoy? Pues sabe Dios, ¿no? Hombre, lo más gordo ya lo sabemos todos, claro, se puede vivir. Pero es cierto que la cantidad de normas, a veces contradictorias y muchas veces efímeras, produce anomía. Esta mañana estuve en un seminario muy interesante en el que, entre otras cosas, se leyó el tema del positivismo y el justnaturalismo. Bueno, muy bien, es muy importante. Es uno de los que recorren la historia del pensamiento occidental desde el siglo XIX. Sí, pero a mí me parece que el peor enemigo del positivismo no es el justnaturalismo,
sino la proliferación de normas malas, cortas, efímeras, pequeñas, sin ninguna vocación de permanencia ni de construir derecho, y que mañana serán sustituidas por otra de la misma duración, entre nosotros al menos. Con motivo de la crisis tenemos una cantidad especial de normativa así, nosotros, ¿no? Probablemente ustedes no. Entonces, no es tan difícil ver cómo el exceso de normas produce anomía, y la anomía hace que la gente tenga que acudir más al juez cuando antes acudiría a su padre, a su madre, a su tío, al viejo de la tribu, al más listo del barrio, lo que fuera, ¿no? Porque una sociedad anómica no reconoce autoritas a todas esas personas, ¿no? Otro aspecto de esta sociedad en la que proliferan las normas, que a mí me parece que para mí el peor enemigo del positivismo jurídico es ese, es el que lo invalida en la práctica, ¿no? No digo en el terreno teórico, pero como juristas debemos intentar hacer juicios prácticos, ¿no? La anomía. La anomía hace que la gente litigue más, por tonterías muchas veces. Y entonces el juez tiene ante sí una cantidad gigantesca de normas. Realmente tiene tantas normas que hay veces que los jueces no las saben, y yo no los encuentro nada criticables por eso. En mi corto paso por la judicatura, yo desde luego no tenía la menor idea de cuáles eran todas las normas en el sector que me tocaba, que era lo contencioso administrativo, y tiene muchísima normación. Bueno, entonces acude a un repertorio, pero los repertorios están hechos por personas falibles. Y entonces al final, exagerando, es como si la normativa española en materia de derecho, en materia de la jurisdicción contenciosa administrativa, fuera lo que decía entonces un repertorio muy famoso, el más famoso de España, que estaba hecho por García de Enterría y sus colaboradores. Entonces, exagerando, podríamos decir que las fuentes del derecho en esa rama son las que dice García de Enterría. Si hay alguna que él decidió no introducir ahí, porque era pequeña o por lo que fuera, pues el juez y los abogados, en realidad, tampoco iban a mirarla, ¿no? Entonces, creo que el fundamento, creo que la frase bonita, efectista, brillante de estos italianos sobre el nihilismo jurídico y el exceso de normas como producción, como factor productivo del nihilismo, tiene su fundamento. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues yo creo que tenemos que hacer primero lo que podamos, ¿no? Haremos lo que podamos, ¿no? Y ya está bien, si lo hacemos honradamente, pues ya no es poco, ¿no? Lo segundo, no sé cómo están las cosas en Chile, pero en España, en teoría, el juez es un aplicador de la ley. En Chile no lo sé, pero el estudiante estudia eso, no lo había estudiado nunca, jamás en España se había estudiado eso, de que el juez era un aplicador de la ley, más bien un intérprete o eso, ¿no? Pero el juez es un aplicador de la ley. Va a la escuela judicial, también le enseñan eso. Bueno, eso está completamente alejado de la realidad. Por ejemplo, eso no tiene en cuenta la masiva irrupción de valores en el ordenamiento jurídico español, claro, que eso descoyunta la posibilidad de que el ordenamiento se mantenga pulcro con unas normas encadenadas o deducidas a otras. Entonces, el juez no es un aplicador mecánico de la ley. Segundo, en esta situación de anomía, de exceso de normación por todos lados, yo creo que el juez tiene que volver a luchar por lo que decían los romanos. Honeste vivere, vivir honradamente, neminem laedere, no hacer daño a nadie, sum cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo. O sea, tiene que volver a la justicia material, con un criterio muy práctico. El juez romano tenía que decir si la vaca es de aulo agerio o de numerio negidio. Bueno, se supone que fundamentándolo con el edicto del pretor y aquellas cosas que vinculaban al juez romano, que por cierto que no le vinculaban las leyes, no estaba sometido a la ley. Hace años murió, pues el año 99, murió Lord Alfred Denning. Lord Alfred Denning murió a los 100 años y era quizá el juez inglés más famoso del siglo XX. Fue Master of the Rolls, que sabe Dios cómo se traduce eso,
no va a ser maestro de los rollos, pero era como si fuera presidente del Tribunal Supremo, que ellos entonces no tenían, y hacía ese papel en los lores de justicia de la Cámara de los Lores. O sea, el juez más influyente en el Reino Unido y muy buen juez, además, y buena persona, un hombre que intentaba hacer las cosas bien. Le hicieron una entrevista algo antes de morir y él dijo, tengo una cita aquí, que es más fácil que la lea que no que la comente. Los jueces ingleses, esto formaba parte de un libro en el cual hay una cita de él. Son personas vivas que argumentan, que opinan basándose mucho en su sentido común, en la moralidad y en la justicia natural, lo cual resulta más simple que el razonamiento jurídico continental. Mucho de la tarea de juzgar, decía Lord Denning, consiste en desarrollar un sentido de lo que uno piensa que es justo. Yo puedo tener en consideración las sentencias precedentes, pero en realidad yo he hecho mi trabajo según venía. Aquí también hay una bomba para ellos. En el sistema de common law, decir que va a tener en cuenta o no el precedente es muy fuerte, ¿no? Bien. Yo puedo tener en consideración las sentencias precedentes, pero en realidad he hecho mi trabajo según venía. Seguía diciendo él, en la medida que hice lo que pensaba que era justo, estaba contento y podía dormir por la noche. Pero si hacía lo que era injusto, me quedaba despierto con la preocupación. Bueno, pues creo que los juristas en general y más los jueces, al menos desde mi punto de vista, está sesgado por la realidad española, debían saber derecho, ser honrados y dormir mal si algún día dictaron una sentencia menos justa, ¿no? Nada más por mi parte, les agradezco muchísimo su hospitalidad y su atención. Profesor, ¿existe la posibilidad de unos minutos para alguna pregunta, si es que algún alumno desea hacerlo? ¿No? Pasamos, bueno, el del señor decano dice que pasemos a la siguiente etapa. Profesor, le agradecemos su muy clara y perfecta presentación. Muchas gracias, profesor. A continuación, no, aún no ha terminado, señor. Gracias. A continuación, quiero dejar brevemente con ustedes al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, don José Francisco García, quien hará una pequeña presentación sobre el libro denominado Grandes Jueces Chilenos. Y además al profesor Pereira Menó por su brillante presentación. Simplemente quiero tomarme un minuto para comentarles que cuando el presidente Dolmetsch recién asumió la presidencia de la Corte Suprema, tuvo la generosidad de recibirnos muy tempranamente. Yo diría que tal vez fuimos la primera facultad de Derecho que fue recibida simplemente para rendirle honores en algún sentido. Y nosotros en enero del 2016 nos comprometimos ante el presidente que las primeras jornadas de la Facultad de Derecho la íbamos a dedicar al siguiente tema: grandes jueces chilenos. Nosotros sentíamos con algún grado de inconformismo que la obra republicana del Poder Judicial está bastante bien documentada, pero había mucho menos detalles y los esfuerzos eran bastante menores por las biografías, las vías y los aportes jurisprudenciales de distintos jueces a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Es por ello que tuvimos una jornada el año pasado intensa en esta materia con destacadas personalidades que fueron analizando la vida, la biografía y los grandes fallos de estos grandes jueces chilenos. Surgieron entre ellos desde ministros de la Corte Suprema como Manuel Montt, fiscales de la Corte Suprema, en fin, no quiero extenderme. Y también además cerró la expresidenta del Tribunal Constitucional, ministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, que nada más hizo una reseña sobre la figura del ministro Eugenio Valenzuela Somarriba. Así que, grandes jueces chilenos, querido presidente Dolmetsch, es una obra que le venimos a presentar. Le hemos dejado copia a todos los miembros del Pleno y así que le entrego esta copia a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile.
Ahora sí, le damos las gracias a todos los presentes. Que tengan muy buenas tardes.